¿Estamos? Sí, sí. Y eso, por ejemplo, en el caso de los médicos, lo saben de sobra, porque la realidad no cambió desde la Edad Media para ahora. El cuerpo humano no se ha modificado mucho, prácticamente nada, quizás a nivel neuronal un poquito más, están más inteligentes, ¿ya? Pero parece, ¿no? Toma, tonto. ¿Me comprenden entonces qué pasa? El punto ya es ese, que de alguna manera el que yo determine, el que yo perciba la realidad de una manera determinada, no está determinando ni mi realidad ni la realidad, ninguna de las dos. ¿Y por qué? Porque justamente estamos en una dinámica existencial que es esencial entender, que se llama el maya, que lo vamos a entender acá, o la ilusión, o el mundo relativo. Entonces, en este mundo ilusorio o en este mundo relativo, como es relativo, no es absoluto. ¿Comprenden? Entonces, por lo tanto, el que yo esté determinado, entre comillas, aparentemente en una realidad, no implica de que esa realidad sea permanente. La única realidad permanente que existe es el absoluto, o aquello. Es súper importante entender que la imitación no ocurre. ¿Y por qué la imitación no ocurre? Porque en la existencia no hay nada igual. Gracias. ¿Ya? Entonces ustedes cada vez que están imitando a alguien o a algo se están negando a sí mismos. Están dejando de ser quienes son. Sí. ¿Ya? Entonces, porque parte del concepto, parte de la trascendencia es hacerte cargo de ti mismo. Y cada vez que yo imito, estoy negando una parte de mí. Por lo tanto, no me estoy haciendo cargo de mí. Estoy excluyendo esa responsabilidad. Entonces, acá mejor no imiten a nadie. Sean ustedes nomás. ¿Y por qué eso te pasa en edades cuando uno es adolescente, creo? O antes, que uno como toma un poquito como de todos los amigos. Porque justamente está formando su personalidad. Y una de las formas más fáciles del ser humano son la repetición y la copia. Uno aprende imitando, ¿ya? O en la repetición. ¿Por qué? ¿Por qué repetición? Porque como habíamos hablado, cada vez que uno tiene una percepción de algo, genera que los hindúes le llaman vritti, ¿ya? O genera un registro o una impresión en nuestra sustancia, en nuestro cuerpo mental. Acá está un cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental, dejamos una impresión. Parte de esa energía queda liberada en el ambiente, parte de esa energía queda en mi cuerpo físico y parte de esa energía queda liberada en el cuerpo que la liberó. Entonces, si el cuerpo emocional queda un registro en las emociones, si es un cuerpo mental queda un registro en el cuerpo mental. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso es pura energía. Y cuando yo repito ese acto, lo que hago es fortalecer la energía que estaba ahí. Entonces cuando alguien le dice, ¿tienes rabia? Ah, sí, sácate la rabia. Rabia más, patalea, grita, le dice, te odio. ¿Ya? Lo que estaba haciendo es reforzar lo que ya estaba. Aumentar, es darle más leña Sí, al fuego. Yo estuve pensando en eso el otro día. Que eso lo daban como una super técnica. Claro. Y en el fondo tú al hacer esa energía vaya a conectar con esa misma energía que te va a llegar más de lo mismo. Te va a llegar más de lo mismo. Claro, es peor. ¿Ya? No, es peor, ¿ya? Porque lo que hace es reforzar ese asunto. Ahora, lo importante es entender que estamos en un mundo relativo, que estamos en un mundo de aprendizaje. Uno todo lo que hace acá lo aprendió. Aprendió a caminar, aprendió a dormir, aprendió a caminar, aprendió a hablar, aprendió a comer, aprendió a caminar, aprendió a manejar, aprendió a meditar, aprendió a escribir, todo es un aprendizaje, ¿ya? Y por lo tanto el ser humano siempre está aprendiendo. Entonces, si en la Edad Media se consideraba que lo ideal era hacer una sangría, después se dieron cuenta en 1800, no sé, cuando se habrán dado cuenta que la sangría lo que hacía era debilitar a la persona y era matarla más. Era, en vez de sanarla, la enfermaba más. La sangría cuando les cortaban las venas para sacarle sangre. ¿Ya? Entonces, y que en realidad es divertido porque si ustedes lo analizan, el nana hace sangrías constantemente. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque en el fondo la sangre ¿ya? Es portador del prana. Entonces, por donde uno, por ejemplo, uno puede pasar 15 días sin comer, puede pasar 5 días sin tomar agua, 10 días, no sé cuánto, 5 días. Pero ¿cuánto tiempo va a pasar sin respirar?
No. Ya, entonces nuestro principal alimento es el aire. ¿Cuál es nuestro principal alimento? El aire, ¿no es cierto? ¿Y cómo se transmite el aire en nosotros? Por la sangre. Por la sangre, Por la sangre. ¿no es cierto? Entonces el prana se distribuye a través de la sangre. Entonces cuando la gema me dice, sabes que llegó una paciente y estaba congestionada y de repente empezamos a trabajar su asunto y se liberó la energía y la persona comprendió que había un exceso de prana ahí congestionado, que estaba apretado. Se lo hizo la gema y le hizo una sangría, por decirlo así. ¿Ya? Lo que hace Hernán cuando ordena los tattvas y los restablece, se produce un reordenamiento energético, en el fondo, echando la talla así, así como una sangre. En el fondo, quizás la intención de ello era liberar el prana, pero ¿qué pasa? Estaban pegados en la forma, ¿ya? En la forma y no en lo esencial. ¿No? Entonces, a veces, detrás de la ignorancia, de algo que aparentemente, quizás haya algo de sabiduría, pero está mal aplicada. Y ahí lo que tendrían que haber hecho es un trabajo energético, no físico. Ya. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la persona está formando su personalidad. Por eso repite o copia. Empieza a copiar para justamente ir formando su personalidad. Y compite también, entonces. Eso es chakra 3. Es súper difícil. Pero en los niños, yo veo en mi hija también que de chicas empezaban a jugar a las comparaciones, a la competición. Yo me imaginaba que era como estaba educando el ego. Claro, sí, por el chakra 3, por necesitar conocer los límites, etcétera, etcétera. Puro chakra 3, porque ellos están básicamente determinados por el instinto. Su prioridad principal es sobrevivir. Claro. Entonces, eso es básico, sobrevivir. Una vez que ya tienes resuelto el problema de sobrevivencia, ahí puede empezar a... no, viene el problema de superar la muerte. Ajá.